Muy buenas tardes, acá estamos en el sexto capítulo de Lecturas Compartidas y si ya más o menos entienden la mecánica, son 4 momentos, nos presentamos, habla un invitado, hacemos una reseña de un libro y nos despedimos y se acabó el micro. 10 minutos dura más o menos todo esto. Esto es un espacio que pretende ser polifónico y siempre alguno de ustedes, de los que están hoy oyendo, me envían algún video sobre su experiencia de cómo comenzaron a leer y de qué libro nos recomendarían o los marcó. Esta tarde tenemos con nosotros a Marta Raquel Gian, una docente de la comunidad de Sastre que además de ser docente participa en coros, participa en teatro, escribe libros, hace archivos fotográficos. Es de ese tipo de personas imparables. Pero ¿para qué los voy a aburrir? Mejor la oímos a ella. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, invitada por el amigo Mario y en esta hermosa experiencia de contar un poco cómo empezamos a leer. Yo recuerdo de haber estado muy interesada en desentrañar esas letras que había dando vuelta en los diarios, en las publicidades. Y mi interés más que todo era descubrir el mecanismo por el cual se combinaban. Yo empecé primer grado cuando tenía 5 años. En aquella época no había tantas exigencias en cuanto a la edad y demás. Así que bueno, hice primer grado cuando tenía 5 años porque ya más o menos manejaba un poco este tema de leer. En mi casa siempre hubo muchísimos libros. Mi familia fue una familia de lectores. A mi papá tengo un recuerdo muy claro de verlo leyendo todos los días después de almorzar y después de cenar. Siempre hubo una enorme biblioteca y bueno, supongo que allí nació mi primera curiosidad. Rescaté el otro día, justamente cuando empecé a pensar en este tema, unos libritos bastante particulares que me regalaban cuando yo era muy chiquita, de una colección de Constancio Vigil, que se llamaba Vida Espiritual. Parece que eran muy instructivos estos libritos. Y a mí lo que me llamaba la atención eran los dibujitos. Me gustaban mucho los dibujitos. Porque en realidad, si uno se pone a mirar, yo no creo haber podido entender o leer de corrido la parte escrita. Así que bueno, más que todo miraba las figuritas y me interesaba eso. Bueno, en mi casa se compraba revistas y libros, como decía habitualmente. Mi mamá me compraba la revista Anteojito, que más que todo era una revista supuestamente útil para la escuela primaria. Y yo la esperaba mucho, más que todo porque tenía una hermosa de historieta, ¿no? Que era la famosa Hada Patricia. Y también más adelante empezaron a aparecer algunos, era Pelopincho y Cachirula. Me gustaba mucho eso. Bueno, después ya en los últimos años de primaria, en los primeros de secundaria, cuando nos mandaban a investigar cosas o había que sacar alguna información, estamos hablando obviamente de una época en la cual no existía ninguno de estos métodos actuales. Entonces yo le preguntaba a mi mamá invariablemente me respondía: anda a la biblioteca a buscar en los espasacalpe. Mi mamá había sido bibliotecaria durante mucho tiempo y la biblioteca de mi pueblo tenía una sala enorme, llena de esos enormes diccionarios o enciclopedias, donde sacábamos información de todo tipo. Así que allá partía yo con mi cuadernito y un lápiz a anotar información. Obviamente no se podían sacar de la biblioteca esos tremendos libros, la fotocopia no existía. Y creo que probablemente fue más o menos ahí donde de a poco empecé a aprender el arte de la síntesis o de la comprensión de texto. Así que bueno, iba a la biblioteca, obviamente mi mamá me había hecho socia, a buscar información de los espasacalpe y después bueno, de a poco empecé a recorrer los anaqueles de aquella biblioteca y a traerme distinto tipo de lecturas a casa. En el secundario tuve una maravillosa profesora de literatura. De esa época recuerdo haber estado muy entusiasmada por las obras de Alejandro Casona y especialmente de García Lorca. Teníamos un pequeño grupo de teatro. Creo que esto fue una constante en mi vida. Había una especie
de pata, de mesa de 3 patas, formada por la música, la literatura y un poco lo que era toda la expresión artística en sí. Lo recuerdo así como muy unido. Ya en mi adolescencia también recuerdo haber frecuentado muchísimo la revista Humor de aquella época, bueno, y haberme introducido un poco ya en la discusión política, haber leído a Galeano, las venas abiertas de América Latina, y bueno, ya toda una cuestión que tuvo que ver con una adolescencia que yo pasé en épocas bastante convulsionadas. Y bueno, y de ahí en más, obviamente nunca más paré de leer. Y en cuanto, bueno, actualmente leo siempre un poco de todo, trato de ir ampliando el espectro de autores que conozco. En este momento me gustan mucho los autores argentinos y en particular, ya que vamos a hablar siempre específicamente de alguna obra, hace unos 2 años descubrí a una escritora que no sé por qué, pero me impresionó mucho, que es Selva Almada, una escritora entrerriana, porque bueno, descubrí que una señora, que después cuando la vi en fotos parecía una señorita muy educada, muy, muy amorosa y muy típica chica de clase media, podía escribir en un lenguaje muy crudo, muy, muy soez a veces, pero realmente me impresionó mucho su prosa. Y bueno, leí mucho de ella, Ladrilleros y bueno, y otras obras en realidad me impresionaron mucho. Y bueno, lo último que leí es una de sus últimos trabajos literarios, que es El viento que arrasa, que bueno, yo lo recomendaría a todos los que quisieran leer algo diferente. Bueno, Marta nos ha hablado de Selva Almada, una escritora entrerriana, nacida en Villa Elisa. El viento que arrasa es una obra publicada en el 2012. La novela trata de 4 personajes. Narra la historia de un encuentro casual entre 4 personas. El reverendo Pearson está viajando con su hija Lenny por el Chaco y se les avería el auto. Y van a parar al taller mecánico del gringo Brewer, que está asistido o ayudado por su hijo también. Todo sucede en la inacción absoluta. Hay 2 paisajes: el paisaje del Chaco, el taller mecánico. Hay que esperar que se arregle el auto. Todo sucede en ese encuentro. Una novela muy recomendable porque realmente es breve, es amena, tiene un diálogo muy, pero muy fluido. En el diálogo uno cree, hay una verosimilitud en los diálogos de los personajes, de estos 2 chicos tratando de entender por qué no está la madre, y 2 padres con culturas diametralmente opuestas. Bien, hemos llegado al fin de este micro. Siempre tratamos de acotar y que todo quede en 10 minutos comprimido. Muchísimas gracias de nuevo, Marta, por haber participado. Muchísimas gracias a todos los que están enviando los videos. Y si vos todavía no te animaste a enviarme un video, envíalo contándonos cómo empezaste a leer y qué obra te gustaría recomendar o qué obra te marcó. Desde ya, muchísimas gracias a todas y a todos. Namaste y nos vemos en el próximo micro.